Gracias a Dios por este tiempo. Les bendigo, les saludo en el nombre de Jesús, esperando se encuentren bien y que podamos en esta hora meditar en la palabra y lo que Dios quiere decirnos en este día. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre. Eres Dios bueno, maravilloso. Padre, en este día lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, nuestra nación, Padre eterno, y las naciones de la tierra. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra. Háblanos y respalda tu palabra en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos. Vamos a meditar en la palabra y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y en presencia de su Espíritu Santo en el libro de Colosenses 1, del 9 al 12. Dice su palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a meditar viviendo para agradar a Dios. Dios, desde el principio que nos creó, nos formó, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, en el paraíso, Dios lo creó para tener una relación con el hombre. Pero el hombre se apartó de Dios a causa del pecado. Pero Dios quiere que nosotros vivamos para agradar a Dios. Viviendo para agradar a Dios. Dice aquí su palabra, por lo cual también nosotros, dice, que no cesamos de orar. Estamos orando por ti, iglesia. Estamos orando por ti. Confiemos que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros, que Dios nos provee y nos suple las necesidades que nosotros tengamos. ¿Qué es agradar? Agradar es cautivar, complacer. Dice que la palabra, que el mayor de los ejemplos que tenemos fue Jesús. Jesús dice que complació al Padre en gran manera. Dice que cuando fue bautizado, se abrieron los cielos y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se complace de la obediencia que nosotros podamos tener hacia Él. Eso es agradar a Dios, es complacerlo. Dios se complació con su Hijo y así quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Fuimos creados para agradar a Dios. ¿Cuándo agradamos a Dios? Dice aquí en la palabra, cuando llevamos fruto. Llevar fruto. Fíjese, llevar fruto o dar fruto es un mandato de Dios. Dice la palabra, para que llevéis mucho fruto. ¿Y qué fruto vamos a dar? ¿Qué fruto quiere Dios que demos? Sobre todo, la obediencia agrada a Dios. Dice la palabra que hay condiciones para llevar fruto, fíjese. Hay condiciones para llevar fruto. Si usted ve la semilla, para que dé fruto o para que se haga un árbol que dé fruto, lleva un proceso. La semilla primero dice que tiene que tener contacto con el agua. Con el agua. ¿Quién es el agua? Jesús. Yo soy Jesús, dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el agua. Dice que si tomamos de esa agua, no vamos a tener sed jamás. Entonces, la semilla primero entra en contacto con el agua, con la tierra para hacer un buen terreno.
Tú y yo tenemos que ser un buen terreno para la palabra de Dios. Porque a medida que escuchamos y hacemos la palabra, vamos a llevar fruto. Porque estamos siendo obedientes a la palabra. Un buen terreno. Y tiene que estar la semilla en la tierra y morir. Para llevar fruto tenemos que morir. ¿Morir a qué? Al pecado, a los deseos de la carne, a las obras de la carne. Tenemos que morir, porque si la semilla no muere, no hay una planta nueva para que dé fruto. Y dice que cuando ya esa planta ha sido grande y ya dio sus primeros frutos, después de una cosecha viene la poda, se corta ese árbol, unas ramas para que dé más fruto. Quiere decir que Dios nos limpia para que demos fruto. Por medio de la poda, Dios nos limpia para que nosotros demos frutos. Y dice, permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en el Señor. Para dar buen fruto y agradar a Dios, tenemos que permanecer en la vid que es Cristo Jesús. Dice la palabra que Jesús sufrió por nosotros y fue podado, y esa poda lo llevó a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Mire lo que nos dice la palabra en el libro de Juan 15:8. Esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Jesús habla del fruto del Espíritu. Esto es glorificado, esto le agrada a Dios. Esto es para que nosotros llevemos fruto y el fruto permanezca. ¿Qué fruto vamos a dar? ¿O qué fruto tenemos que dar como hijos de Dios? Mire lo que nos dice la palabra. Que los que dan frutos andan en el Espíritu. Porque los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. Entonces tenemos que permanecer en Cristo Jesús para dar un buen fruto. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice su palabra que tenemos que dar frutos. Fruto, no frutos, fruto. El fruto del Espíritu es primeramente amor. Tenemos que dar amor a nuestra familia, amor a aquel que necesita. Dice que tenemos que estar gozosos, en paz, tener paciencia. En este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy difícil, es cuando debemos demostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia para esperar cuándo vamos a salir de esta situación. Dice, tenemos que ser benignos, tenemos que tener bondad y sobre todas las cosas tener fe. Fe y confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Dice que la fe es la garantía de lo que esperamos. ¿Qué estamos esperando? Esperemos cosas buenas, hermano. Esperemos cosas buenas en el Señor. Dice que tengamos mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si tú y yo queremos agradar a Dios, pidamos el fruto del Espíritu. Pidamos cada día el fruto del Espíritu para que podamos tener esa fe firme en el Señor, esa esperanza en el Señor. Y mire, dice que un árbol no puede dar un fruto bueno o un fruto malo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que dar fruto bueno, porque también ahí están las obras de la carne. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, mentira. Todo eso tenemos que desecharlo
para tener un buen fruto, para ser árboles que demos fruto. Y dice el Señor que no puede un árbol dar fruto bueno o fruto malo. Hay dos tipos de fruto. Dice el bueno y el malo. Dice que debemos andar como Él anduvo, para que el Señor se agrade de nosotros. Y dice que le agrademos en todo, cuando damos buen fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Te has preguntado? ¿Estamos agradando a Dios? Es necesario sacar de nosotros las obras de la carne para poder agradar a Dios. Llevar fruto le agrada a Dios. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Para dar un buen fruto tenemos que ser obedientes. El mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte que no se merecía, pero lo hizo por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos en este tiempo. Frutos que Dios espera que nosotros demos. ¿Te has preguntado qué fruto espera Dios de mí? Dice que tengamos arrepentimiento, practicar la verdad, compromiso con la obra, obediencia y sumisión a la palabra, ganar almas y hacer discípulos. Ese fruto espera Dios en este tiempo de nosotros. Practicar la verdad, sumisión a su palabra, hacer frutos, hacer discípulos y ganar almas para su reino. Dice, para vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que crecer. Crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? A la medida que rindamos nuestra vida a Él, para agradarle. Nuestro conocimiento de Él se hace mayor cuando nos arrepentimos, cuando buscamos su presencia. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Antes bien, quiere Dios que crezcamos. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos sus discípulos y podamos crecer. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque no podemos dar frutos si no conocemos lo que a Dios le agrada. Tenemos que conocer qué le agrada a Dios, y una de las cosas es que tengamos conocimiento, que lo conozcamos, que conozcamos quién es Él. Él es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, es un Dios amoroso, es un Dios que nos ama aún con todos nuestros errores y nuestros pecados, pero Él nos ama. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable, dice, delante de nuestro Señor Jesucristo. El fruto mayor que espera Dios de nosotros es que hagamos discípulos. ¿Qué quiere decir? Que llevemos la palabra a aquel que la necesita en este momento, que está en dificultad, que está enfermo, que le llevemos la palabra para que sea salvo. Eso le agrada a Dios. Dice, esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Jesucristo, para que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer a nuestro Dios. Todos los hombres vengan a conocer el conocimiento de Dios.
Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento a todo ser humano. En este tiempo llevemos la palabra, que todos conozcan que Dios es Dios de amor, que Dios es un Dios sobrenatural, que si estás pasando necesidad, Él te puede ayudar si tú te rindes ante Él y le dices, yo necesito de ti. Amén. Dice, para que todos sean salvos. Dios quiere que toda la humanidad se salve y que lo conozcan. Y que lo conozcan que Él es un Dios poderoso. Amén. Otra de las cosas que le agrada a Dios, que encontré en esta cita bíblica, dice es, agradamos a Dios cuando somos fortalecidos en medio de la prueba. Fortalecidos en medio de la prueba. Prueba que se va cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Muchos están siendo probados o estamos siendo probados de una o de otra manera. Dice, esta prueba va cumpliéndose en todo el mundo, en todos nuestros hermanos. Pero Dios quiere que en este tiempo, hermano, tú que estás pasando una crisis, que estás tal vez pasando una enfermedad, Dios te quiere fortalecer hoy. Tómate de la mano de Dios y toma la palabra para que Dios te fortalezca. Conócelo, dice, fortalecidos en medio de la prueba. ¿Qué es fortalecido? Dios te quiere hacer más fuerte. Muchas veces no queremos la prueba, pero la prueba es necesaria muchas veces en nuestra vida. Y dice que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Si tú estás pasando una prueba, Dios te está sacando de ahí ahora. Tienes que creerle a Dios y decir, yo salgo de esta prueba en el nombre de Jesús. Dice, fortalecidos, fuerte, vigoroso. La prueba en nosotros nos fortalece y nos da paciencia en los momentos difíciles que podamos estar viviendo para ser perfeccionados. Para eso es la prueba. Para ser perfeccionados. Dice, te hice pasar por el desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón. De repente, Dios permite la prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Yo te digo en esta hora, fortalécete en el Señor. Toma fuerzas del Señor. Dígale, aquí estoy, necesito tu fuerza, necesito ser fortalecido en el Señor. No dudes, Él está contigo. Amén. Efesios 3:16. Dice su palabra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que nos dé conforme las riquezas de su gloria. Dice, el ser fortalecidos con poder y autoridad. Dice, para que el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos cuando le conocemos. Somos fortalecidos cuando le agradamos. Somos fortalecidos cuando le agradamos. Si tú estás pasando la prueba, pero tú le agradas a Dios, le estás agradando a Dios, Él te va a sacar. Dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día. Dile al Señor, renueva mis fuerzas, fortaléceme en este día, fortaléceme con tu espíritu. Deuteronomio 11:8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra por la cual pasáis para tomarla. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Guardad. ¿Qué vamos a guardar? Los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, dice,
que yo te prescribo hoy, que yo te mando, dice el Señor, para que sea cuando nosotros guardamos la palabra en el corazón, guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, dice que vamos a ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque al momento de la prueba, la palabra está ahí en tu boca, en tu corazón, en tu mente. Y cuando vienen pensamientos negativos, tú rechazas y pones la palabra en tu corazón y en tu boca. Dice, fortalecidos para que entremos a poseer la tierra que Él nos ha dado. Dios te da nuevas fuerzas hoy. Fortalecidos, nueva fuerza, nuevo vigor. Dice, para conquistar la tierra que Él nos ha prometido. Santiago 1:12 dice su palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, es estar firme, estar firmes en lo que hemos creído, firme en que Dios está con nosotros. Dice, resiste este tiempo, iglesia. Tenemos que resistirnos en la fe, ¿verdad? Y dice su palabra, recibirá. Si tú y yo resistimos la prueba, vamos a recibir la corona. No dejes que otro te toque, quite la corona. Amén. Dice, la prueba es uno de los métodos de Dios para desarrollar en nosotros la perfección. La fe hace posible lo imposible. Resistamos, hermano. Iglesia, hermano, dile a tu hermano que tienes a tu lado, si estás viendo con alguien esta predicación, resistamos. Hay que resistir en este tiempo, tomados de la mano de Dios, y vamos a conquistar. Amén. Y vamos a conquistar. Resistir es oponerse. Oponerse con fuerza a algo. Entonces vamos a resistir esta prueba y vamos a seguir adelante. Iglesia, Dios está con nosotros. Sé que este tiempo no es fácil. Unos tienen necesidades de una o de otra manera, pero Dios está con nosotros. No nos ha dejado. Amén. Él no nos ha dejado. Agrademos a Dios. Vivamos para agradarle. Demos frutos de arrepentimiento. Dignos, dice, de arrepentimiento. La voluntad de Dios es que vivamos para agradarle. Alegrar el corazón de Dios. Dios se alegra cuando nosotros somos fortalecidos. Cuando hacemos las cosas que le agradan a Él, Él se alegra. Porque tú y yo estamos haciendo su voluntad. Por esto debemos dar frutos y conocerle mejor. Cuando le conocemos mejor, Él nos fortalece para resistir el día de la prueba. Amén. Para resistir en momentos difíciles, que al final nos hacen más fuertes, y eso le agrada a Dios. Cierro con esto. Primera de Juan 3:22. Si nosotros, si tú, hermano, que me estás viendo o escuchando, estás viviendo agradando a Dios, mire lo que te dice el Señor en esta hora. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué le estás pidiendo? Si tú y yo estamos agradando a Dios, pide. Dice, cualquier cosa que tú pidas, si tú y yo le estamos agradando a Dios, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, pide. Y dice, todo lo que pidieres en su nombre, lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
hagamos lo que agrada a Dios y vivamos una vida agradándole a Él. Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor te bendiga y te prospere y te provea. Él es nuestro proveedor. Y que sea fortalecido en esta hora. Que la palabra sea un bálsamo en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora pidiendo a Dios que la palabra nos fortalezca cada día. Que su Espíritu esté con nosotros, porque lo necesitamos hoy más que nunca. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, creyendo la palabra. Padre, dice tu palabra que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, si guardamos y hacemos lo que te agrada, tú nos respondes. Padre, aquí estamos, necesitados de ti. Padre, yo envío la palabra de sanidad a los cuerpos enfermos ahí en sus casas, ahí en los hospitales, Padre. Levanta al enfermo, dale fuerza, fortalécelo, dale vigor para salir de esa situación. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquel que necesita provisión, envía provisión. Padre eterno, creemos a tus promesas. Tú eres fiel y cada día tratamos de agradarte. En el nombre poderoso de Jesús. Para que te complazcas en lo que nosotros hacemos, obedeciendo tus mandamientos. Padre, bendice a tu pueblo. Toda persona que escuchó esta palabra sea fortalecida hoy en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y que Dios sea con nosotros.